Bueno, está con nosotros Mariano Cubertino, que es secretario de Gobierno de la provincia, ¿está bien? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Bueno, Mariano es secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe, del Gobierno provincial. Es un santafesino, por si alguien no lo conoce aún. Es un santafesino que con larga trayectoria y militancia en el Partido Socialista, que desde hace un tiempo está dentro de la gestión y que en esta oportunidad le toca gestionar justamente en el ministerio más político que tendría cualquier gobierno en las provincias argentinas. Estabas al principio, cuando adelantábamos un poco el tema de esta noche, Mariano, ¿cómo enfrenta la provincia de Santa Fe? ¿Cómo intenta morigerar la provincia de Santa Fe, que es rica en recursos, que tiene un presupuesto extraordinario, que tiene una densidad demográfica bastante arbitraria, bastante inusual, porque el norte despoblado, podríamos decir, el sur, el centro sur intensamente poblado, que tiene esas asimetrías, digámoslo de otra manera, y que tiene, obviamente, gente con 4 millones de personas con distintas necesidades. ¿Cómo mira el gobierno esta coyuntura? Bueno, con una gran preocupación, Héctor, con la preocupación que seguramente siente cualquier ciudadano de Santa Fe, de Argentina, por los tiempos que nos están tocando vivir en el país. ¿Y cómo lo abordamos desde la gestión? Con el convencimiento con el que lo hemos hecho siempre, Héctor, que el Estado debe intervenir justamente para trabajar en esas asimetrías, esas diferencias que la marcha del mercado normalmente genera. Y en circunstancias como estas, en coyunturas como estas, con más razón aún, con un gobierno con gran sensibilidad social, que esté cerca de la gente, buscando darle respuestas y generando las condiciones que la marcha de la economía, evidentemente, no solo que nos genera, sino que se encarga todo el tiempo de generar condiciones más adversas para la gran mayoría de los santafesinos y de los argentinos. Obviamente con la certeza también de que en un país como el nuestro, en un país federal como Argentina, la marcha de la economía, la marcha de la macroeconomía, en definitiva, responde fundamentalmente a decisiones del gobierno nacional, y ahí nosotros como provincia y el resto del concierto de las provincias argentinas encontramos una serie de limitaciones no menores para intervenir y para determinar qué pasa en la realidad. No obstante, tenemos de esas herramientas, y obviamente que es una decisión política del gobernador Lichit y de todos aquellos que conformamos este gobierno provincial, tomar decisiones de manera cotidiana, desde las de menor trascendencia hasta las más importantes, siempre buscando romper esas simetrías, esas equivalencias que se producen entre aquellos que más tienen y fundamentalmente aquellos que menos tienen y que por ende necesitan de el rol y la intervención del Estado. Y en esta coyuntura tan compleja que nos toca vivir a raíz de una política económica del gobierno nacional que de errática ya pasó a ser claramente negativa, los acontecimientos económicos de este último mes, diríamos aproximadamente, determinan la marcha de la economía a la recesión, al aumento de la inflación que no han podido controlar, acudir al Fondo Monetario de alguna manera, no solo lo que significa en términos objetivos, sino simbólicamente, creo que muestra gráfica un gobierno nacional que prácticamente no tiene rumbo, no sabe a dónde ir y las complicaciones que eso generan en la economía y en la sociedad argentina. Y un gobierno provincial que de manera muy distinta, que se puede apreciar, que se puede notar, apuesta fundamentalmente a construir consensos con los actores productivos, con los actores de los trabajadores, con los sectores sociales, para encontrar grandes consensos que nos permitan paliar toda esta crisis. El gobernador Lichit puso en funcionamiento, apenas inició nuestra gestión, el Consejo Económico y Social. Es un ámbito de discusión, de consenso, de construcción de acuerdos, de grandes acuerdos, donde lo conduce el gobierno provincial, pero están sentados en la mesa los grandes actores económicos, los actores del trabajo, los sectores gremiales y obviamente los sectores de la sociedad civil. Y es un ámbito que funciona, que se reúne, que dialoga, que discute, que fija políticas. Y sin ir más lejos, el pasado 18 de mayo, viernes 18 de mayo, en la última reunión plenaria de este Consejo Económico y Social, el gobernador convocó a un gran acuerdo santafesino por el trabajo, por el empleo y por la innovación. Y fundamentalmente lo que creemos y lo que estamos convencidos en el gobierno de la provincia de Santa Fe, Héctor, que se puede llevar adelante
una marcha institucional que nos permita integrarnos al mundo, integrarnos globalmente, pero obviamente con una gran sensibilidad social que nos permita incluir cada vez más santafesinos a mejores condiciones de vida. Y no es casual entonces lo que venimos haciendo desde el gobierno de la provincia, buscando, como te decía Héctor, paliar la crisis, la dificultad que hoy atraviesa la sociedad argentina. ¿Qué pide el IFCHIT en este momento? Respecto a lo que decías del Consejo Económico y Social, reivindicado por Claudio Girardi, CGT, hasta los sectores más, digamos, el sindicalismo más de izquierda, más combativo, no porque Girardi no lo sea, ¿no? Ciertamente también lo es, reivindicado, digo, por muchos sectores que son opositores política y partidariamente a la gestión del IFCHI, pero que lo reivindican como espacio. ¿Qué pide el IFCHI en estos momentos, en esta coyuntura, a sus funcionarios? No, lo que siempre nos pide, pero con más fuerza y ahínco aún, estar cerca al vecino, cerca al ciudadano, cerca de las instituciones, tener una gran sensibilidad social para ponernos siempre en el lugar que está la persona que se acerca al Estado o que necesita el Estado, en algún bien, en algún servicio, en alguna política. Y para nosotros es fundamental, Héctor, nosotros cuando arrancamos las gestiones del Frente Progresista habíamos puesto con claridad las políticas en educación, las políticas en salud, las políticas culturales, como una manera de construir a partir de ahí otra sociedad. Y si algo nos faltaba, y creo que tuvimos un gran avance en esta gestión también, y es reconocido, una política muy fuerte en los sectores productivos y en la generación de infraestructura. Y ahí es que nos encontramos, Héctor, con un gobierno provincial que tiene un nivel de obra pública que prácticamente no encontramos antecedentes en 40 o 50 años atrás en la provincia de Santa Fe. Hay que ir por lo menos a los gobiernos de Silvestre Begnis para encontrar algo parecido a lo que este gobierno provincial está haciendo, y que a diferencia de lo que está haciendo el gobierno nacional, que es parar y ralentizar cada vez más las obras, el gobierno provincial dice no, en absoluto vamos a hacer eso, pisamos el acelerador a fondo y tenemos un nivel de obra prácticamente que no tiene parangón. Eso significa, por un lado, seguir generando infraestructura, que mejora las condiciones de vida de cada uno de nosotros, ya sea cuando puedes viajar en una ruta hasta otra localidad, cuando tenés un nuevo servicio que se te brinda, pero además también actúa como generación de empleo y de trabajo, que hoy es lo que hoy nos está pasando. Entonces, tenemos a partir de la gran obra pública la posibilidad de incidir en todos estos factores que no son menores para mejorar o paliar las consecuencias negativas de la marcha de la economía nacional. Yo creo que además es el plus que son obras de calidad de lo público respecto a muchas del sector privado. Sí, sin duda, es algo que también ha marcado muy profundamente nuestras políticas de obra en nuestras gestiones provinciales. Uno lo puede ver aquí cerquita en el CEMAFE cuando va a visitar o a recorrer esa gran obra, obras realmente de calidad, buenas, con un concepto de la transparencia, de apertura, de poder ver lo que ocurre detrás de esas paredes, que tiene que ver con un concepto del servicio que definitivamente el Estado también te va a brindar en esa obra, en ese edificio. El lunes, sin ir más lejos, estamos inaugurando en Coronel Dorrego un nuevo centro de salud. Mientras hay otros 3 que se están construyendo, un quinto que estamos elaborando. ¿Ahí cerca del Alero? Ahí cerca del Alero, estamos inaugurando el Alero, otro gran edificio para la política social, que también es muy fuerte para nosotros, y el lunes vamos a inaugurar un nuevo centro de salud. Y obviamente lo que tiene que ver con la política laboral, el involucramiento en los conflictos sociales, en los conflictos laborales, buscando justamente acompañar a las empresas, evitar el despido, generar programas de capacitación y de empleo laboral para la reconversión muchas veces de los trabajadores. Y bueno, y hoy justamente, como te decía, en el marco de este gran acuerdo que queremos construir con los sectores productivos, con los sectores gremiales, con los sectores sociales, tiene que ver justamente con avanzar con la productividad, con mejorar las condiciones de productividad, ya sea a través de políticas de subsidio, de promoción, de fomento, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la política energética, con las energías renovables, es algo en lo que realmente estamos invirtiendo y mucho. Seguir fortaleciendo toda esta política salarial, laboral, de involucramiento en el conflicto
laboral, porque sabemos que mientras la economía nacional marcha en el sentido que está marchando, lamentablemente, como anunciabas al inicio del programa, eso se va a profundizar, y obviamente todo el plan de infraestructura, que como te decía, no solo que no se va a detener, sino que muy por el contrario, nuestra intención es seguir profundizándolo, porque no solo mejora las condiciones de vida de la gente, genera empleo, sino que mejora las condiciones productivas, digamos, para los sectores productivos de nuestra provincia, que puedan tener de la infraestructura que te permita sacar la producción, mejorar la marcha de la economía. Con lo cual, Héctor, como te decía, para nosotros es fundamental la integración al mundo. No creemos en economías netamente cerradas. Hay que incorporarse al mundo, pero hay que incorporarse con inteligencia, apostando a generar valor agregado en nuestro propio territorio, en nuestra propia economía, hacer realmente sectores competitivos a nivel global, a escala mundial, pero obviamente que eso también hay que hacerlo con una gran sensibilidad social, donde eso no genere como contrapartida pérdida de puestos de trabajo o dejar cada vez más ciudadanos afuera del sistema, ¿no? El último informe de FISFE en la provincia de Santa Fe, el último o el penúltimo, planteaban una situación extremadamente delicada por lo que tiene que ver con el ingreso indiscriminado de importaciones, con el tarifazo, con la caída del consumo, digamos, los tres pilares de resentimiento de la economía. Admiten que es una herramienta extraordinaria la posibilidad de financiar o financiarse con dinero que ofrece el Ministerio de la Producción, pero ¿financiar qué? Si no tengo la posibilidad de vender más y cumplir con esa exigencia o con esa responsabilidad de devolver el dinero de alguna manera. ¿Hay otra manera de pensar en salvar a la industria santafesina que no pase solamente por la cuestión del préstamo? Digo, una tarifa especial energética en el caso de las industrias que usen la energía eléctrica como insumo. ¿Hay alguna posibilidad de tener otra mirada sobre este asunto? Porque muchos te dicen el tarifazo fue tan el knockout o la piña del tarifazo fue tan fuerte como la de las importaciones y la baja del consumo. Obviamente esto es un fenómeno nacional, excede a la provincia de Santa Fe, pero justamente estamos hablando de las herramientas que puede Santa Fe brindar a este sector concretamente. Sí, justamente, creo que hay que abordar lo que planteas de diferente manera. Ayer precisamente estuve acompañando al Ministerio de la Producción, a la Cámara de Comercio Exterior, donde se presentaron, que se va a realizar en agosto, las sextas jornadas de comercio exterior, la semana COMEX, como se le denomina, y esto tiene que ver justamente, a mí me parece importante abordar siempre el problema de la importación, pero es fundamental abordar el problema de la exportación. ¿Qué le vamos a vender al mundo? ¿Cómo nos seguimos especificando, especializando? ¿Cómo generamos valor agregado y colocamos nuestros productos, aquellos en los que podemos tener ventajas comparativas al resto del mundo? Que eso significa no solo ingreso de divisas y de recursos para nuestra provincia o nuestro país, sino también la generación de empleo aquí en nuestros propios territorios. Creo que esa es una política que nosotros no podemos desatender y que, como bien te decía, también el gobierno del ingeniero Lichi ha apostado fuertemente con la creación de Santa Fe Global, con una Secretaría de Comercio Exterior que se ha empoderado, se la ha jerarquizado para abordar este tipo de políticas. Sin ir más lejos, hace un mes atrás, el gobernador estuvo junto a las provincias de Entre Ríos y Córdoba de la región centro, recorriendo diferentes países asiáticos, sumado a otras giras que se han hecho buscando justamente la apertura de mercados en el resto del mundo. Y no es menor, Héctor, esto porque en esas recorridas por el mundo uno se encuentra con el reconocimiento a la fortaleza de la economía provincial. Y esto tiene que ver con la diversificación de nuestra economía, pero con la fortaleza institucional que tiene esta provincia. Y eso, entre muchas otras cosas, también se debe a la administración eficiente y ordenada que tenemos y a cuentas públicas ordenadas que nos permiten abordar situaciones de complejidad como en la que estamos viviendo en Argentina. Eso me parece que es un tema no menor para resaltar, para recalcar, y por otro lado, como bien vos decías, el fomento, la promoción de políticas que permitan a las pymes fundamentalmente, que además son las mayores generadoras de trabajo, son las más intensivas en términos
de la ecuación entre capital y trabajo, y que es fundamental porque además eso es, como te decía, generación de empleo y producto, riqueza que queda aquí, que queda en nuestra tierra, que queda en nuestra provincia. Y ahí también vamos a estar presentando en estos días entre el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Estado de Energía políticas en ese sentido que apunten también a abordar y a modificar la matriz energética muchas veces que tienen las pymes, o a mejorar los procesos de producción que tienen que ver con la energía muchas veces como insumo. Y esto es fundamental como una manera, como un paliativo que bien tiene la provincia para brindarle a su sector privado ante este aumento totalmente irracional y abrupto que vivimos con la energía en Argentina. Uh-huh. Hay en esta coyuntura de estás prácticamente con el camión cisterna y la manguera apagando incendios todo el tiempo. Hay evidentemente un momento en paralelo, por otra cuerda, en que tenés que pensar lo que queda del 2018 y lo que queda del 2019, hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo ingresa en esta coyuntura tan compleja la posibilidad de la reforma de la Constitución? ¿Cómo está eso? ¿Está desinflado, está pinchada la idea del Ejecutivo respecto a este tema? ¿Cómo lo observás? No, creo que hay que ser muy claros, Héctor, y hoy la responsabilidad de avanzar con la reforma o no de la Constitución está pura y claramente fijado en la legislatura de la provincia. Nosotros desde el gobierno provincial llevamos adelante un proceso de consulta, de construcción de un proyecto con toda la ciudadanía, con los municipios y comunas, con las organizaciones de la sociedad civil, y allá por el mes de abril, si no recuerdo mal, se ingresó. Lo ingresamos a la legislatura de la provincia de Santa Fe. Mayo. Los primeros días de mayo. La presentación se hizo en abril, formalmente se ingresó en mayo. Y desde ese momento, hace un mes y medio aproximadamente, la responsabilidad la tiene la Cámara de Diputados de la provincia, más puntualmente. Realmente lo hemos charlado en otra ocasión, la mayoría del arco político e institucional de esta provincia coincide en la necesidad de la reforma. Sobre la oportunidad hemos hablado mucho. Acá me parece que lo que van apareciendo son los oportunismos o los intereses más sectoriales de quienes ya están mirando más detenidamente la renovación institucional del año 2019 y lamentablemente van condicionando o dificultando el avance de la reforma de la Constitución, que claramente es un anhelo de la sociedad santafesina, porque no podemos seguir en la mora con la que estamos, y sobre lo cual también hemos abordado muchas veces. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos del Poder Ejecutivo en lo que nos competa para intentar llegar a buen puerto en una cuestión tan importante como es la reforma de la Constitución, y si no, como lo dijimos en otras ocasiones, tendrán que ser también los legisladores los que le den una explicación a la sociedad de por qué volvieron a trabar la posibilidad de una reforma constitucional. Te invitamos para hablar de la cuestión económica, de la cuestión social, de cómo el gobierno provincial está transitando esta coyuntura. Te quiero despedir con una pregunta que es al militante socialista que en este momento está no de ahora, sino de un tiempo bastante importante en la gestión pública, pero que no deja de ser eso, un referente importante del partido, un militante y un gestor, y que no tiene que ver con el tema que abordamos anteriormente. ¿Cómo atravesaste, cómo viviste la discusión hacia adentro del partido respecto a la posición de Contigiani en la votación del Congreso por el aborto, por la ley de interrupción del embarazo? Bueno, fue primero destacar la importancia de la discusión en sí misma en la sociedad argentina, destacar el rol que han asumido fundamentalmente las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, en una temática como esta, en el proceso de empoderamiento que han tenido. Yo creo que eso es lo más importante que nos dejó hasta acá, porque sin lugar a dudas. Sí. Y después digo, en lo que tiene que ver más con la discusión hacia el interior del frente, del socialismo, de Luis y demás, la verdad que yo creo que la posición nuestra ha sido siempre muy clara, Héctor, y tiene que ver con lo que han sido nuestras políticas públicas desde que nos toca gobernar Rosario y desde que nos toca gobernar la provincia de Santa Fe. La aplicación del protocolo luego del fallo FAL del 2009. Exactamente.
para mí es muy sencillo de explicarlo, de mencionarlo. Sí, Está sí. claro que después discutirlo y producirlo es otra cosa. Por eso me sorprendió la postura de Contigiani. Pero ante tu pregunta, digamos, la posición histórica del partido, la posición del partido es histórica. Desde Sí. Alicia Moró de Justo Sí. hace casi 100 años Sí. hasta la actualidad, donde tenemos responsabilidad de gestionar el gobierno del Frente Progresista, el gobierno que hasta diciembre integró el propio Luis como ministro de la producción, pero que ya integró en las gestiones anteriores, tiene una definición muy clara de cómo abordar esta temática y que lo viene haciendo en sus gestiones y que es un ejemplo en el país. Digo, porque en la Cámara de Diputados de la Nación, en ocasión del debate, diferentes funcionarios, luchadores, militantes, dirigentes relacionados a toda esta temática fueron a exponer lo que venimos haciendo, y el caso de Rosario es un ejemplo que lo pone el país, no lo ponemos nosotros solamente. Entonces digo, me parece que en ese sentido nuestras políticas hablan por lo que queremos los socialistas con respecto a este tema. De todas maneras, tengo entendido que Contigiani fue candidato por el Frente Progresista. Sí, claramente. Que no tiene una mirada, que tiene una mirada data orgánica. Es Digamos. una mirada más heterogénea. Yo te da la respuesta como militante socialista, como dirigente del Partido Socialista. Obviamente que la mirada del Frente contiene otro tipo de interpretaciones. Yo creo que en esto, digo, es muy claro el derecho a decidir de las mujeres, y el avance que están haciendo a partir de su empoderamiento y que claramente están cambiando el mundo. Y en ese sentido no tengo más que mirarlo de una manera positiva.